Para platicar sobre la regulación de la inteligencia artificial, le damos la bienvenida en el estudio a Eduardo Rosas. Él es ingeniero, socio de LSA y BRR Seguridad Informática. Bienvenido, Eduardo. Un gusto, Carlos. Muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos, desde el punto de vista legal, ¿cómo se define a la inteligencia artificial? Bueno, pues es una pregunta compleja, Carlos. Yo te diría que hay disertación inclusive en la definición de la propia palabra inteligencia. Ahora, si le agregamos el componente artificial, pues esto se hace todavía más complejo, ¿no? El concepto como tal viene desde ahí de 1950 con un autor que es John McCartney, 1956, que lo define como máquinas inteligentes. También por ahí en 1950 Isaac Asimov en su libro Yo Robot nos habla de las máquinas inteligentes pensantes y sus primeras regulaciones en 1950, imagínate. Y si le metemos el componente legal, ¿qué pasa entonces? Sí, justamente es el componente del control, porque recordemos que la inteligencia, uno de los elementos que va a proveer a la tecnología es el de raciocinio, toma de decisiones, generación de diagnósticos, pronósticos, entrega de resultados autónomos o casi autónomos, y entonces en ese sentido necesitamos regular el control del control, ¿no? Y ahí es donde entran estas regulaciones. ¿Y cuáles son para ti los desafíos éticos más apremiantes en el uso de la inteligencia artificial y cómo deberían abordarse legalmente? Mira, en temas éticos se conoce algo como dilema ético, que es cuando, digamos, los resultados pueden ser buenos o malos, pero no sabemos sobre quién recae esa responsabilidad. Te pongo un ejemplo. Inteligencia artificial generando diagnósticos médicos. El diagnóstico sale incorrecto, lamentablemente. ¿Quién es el culpable? ¿El desarrollador de la inteligencia artificial? ¿El que programó esos códigos, esos algoritmos? ¿La propia inteligencia artificial? ¿La empresa dueña de la inteligencia artificial? Entonces, si te das cuenta, buscar el hilo de los responsables es bien complicado, ¿no? Pero yo me iría un paso más atrás de la responsabilidad, buscar el hilo del control. ¿Qué vamos a hacer para que esas situaciones no se presenten o se presenten en la menor cantidad de los casos? Y una vez que se presenten, ¿cómo los vamos a solucionar? Ahora, la Unión Europea ya dio los primeros pasos para legislar el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué aspectos destacas de este primer ejercicio de legislación? Mira, ese es un muy buen ejercicio en el que yo creo que todas las regiones globales deberían de estar volteando a ver, porque dividió en 4 grandes riesgos la inteligencia, los resultados de la inteligencia artificial, posibles riesgos materializados, donde el primero y el más alto es el que no se puede tolerar. Por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para manipulación de masas o para manipulación de mensajes subliminales con las masas. Eso es inaceptable en esta propuesta de ley de la Unión Europea. Ahora vas a tener otros elementos que sí van a ser factibles realizarlos, pero que van a estar altamente regulados. Por ejemplo, ya mencionábamos hace rato el sector salud, ¿no? En el sector salud, manejo de datos personales. Cuando manejen, por ejemplo, tu información, nuestra información, un equipo inteligente, ¿qué va a hacer con nuestra información? ¿Publicarla en fuentes por todos lados y después estar hasta en la Deep Web? ¿O va a haber ciertas regulaciones para que esas máquinas no puedan utilizar esa información o la usen con las medidas adecuadas, ¿no? Ahora, esta ley podría ser un modelo para replicarlo en México y en América Latina, ¿o encuentras grandes diferencias entre los dos sistemas o los dos marcos legales? Mira, creo que esa es una pregunta bien interesante, porque algo que tenemos que entender de la inteligencia artificial es que no es un tema focalizado en una región, es global. No va a haber fronteras para estas tecnologías. Las fronteras de las naciones y derivado del uso del Internet y del acceso a las redes inteligentes y globales, no van a conocer de estas fronteras. Entonces, es bueno voltear a ver qué está haciendo la Unión Europea, es bueno voltear a ver qué está haciendo Estados Unidos, pero yo creo que sería mejor ir pensando en una regulación global, algo muy similar a lo que ha sucedido con la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, donde los países cooperantes han sustentado ciertas bases y reglamentos a seguir
algo similar debería suceder por acá. ¿Y ahora qué está pasando en Estados Unidos con la regulación de la inteligencia artificial? Me parece interesantísimo este planteamiento global que planteas, pero por lo pronto, ¿cuáles son las grandes diferencias entre Unión Europea y Estados Unidos? Mira, en Unión Europea hay una propuesta de ley, mientras que en Estados Unidos Joe Biden por ahí publicó una, digamos, es una propuesta de temas éticos relacionados con inteligencia artificial, pero no es todavía propuesta de ley. Pero ya pasó el primer caso de dilema ético que te platicaba hace un momento, donde, como muchos sabrán, fue sujeto a demanda ChatGPT, la empresa Microsoft dueña, por parte del New York Times, porque uno de los elementos torales de la inteligencia artificial para poder funcionar, digamos, de manera más asertiva, es el Big Data, son las grandes cantidades de información, y resulta que tomaron información del New York Times y bueno, pues aquí tenemos derechos de autor, propiedad intelectual, que está utilizando esta herramienta para generar salidas y lo que sucede es que esas salidas, en algunos casos, parecen ser muy parecidas a una redacción del New York Times. Entonces están justamente en ese contexto de demandas, ¿no? Y ahora, en términos de responsabilidad legal, ¿quién debería ser considerado el responsable en el caso de decisiones perjudiciales tomadas por los algoritmos de la IA? Fíjate que esa pregunta yo creo que es sujeta a discusión profunda, porque no es una respuesta sencilla. Si me preguntas a mí particularmente, yo creo que atrás de esa tecnología siempre va a haber una responsabilidad humana y siempre debería de existir. Ahora, hay muchos puntos de vista, ¿no? y muchas formas de ver las cosas, muchos problemas que se están planteando nuevos y muchas situaciones nuevas que ni siquiera en algunos casos nos hemos imaginado, ¿no? Entonces, hasta donde yo puedo verlo con mi experiencia en cibernética y en ingeniería, yo te podría decir que el ser humano siempre debe estar atrás como un responsable. Ahora, ¿quién es ese responsable? Es ahí donde está la pregunta. El dueño del software, la empresa, el desarrollador, el dueño del algoritmo, pueden haber varios, o corresponsabilidades, ¿no? ¿Qué reflexiones harías sobre el futuro cercano? ¿Qué sigue en términos de regulación concretamente aquí en México? Mira, concretamente en México hay 3 propuestas de ley actuales. La primera tiene que ver con los temas éticos. La segunda, con el sector salud, y la tercera es para darles facultades al Congreso para regular de una manera más ágil los temas de inteligencia artificial. Ahora, ya tenemos en México también muchos elementos de regulación en materia de datos, la ley de protección de datos en propiedad de particulares, por ejemplo, el INAI, que hace allí sus esfuerzos también por la información pública, su estrategia y tenerla abierta al país para el beneficio del propio país. Sin embargo, sí hace falta publicar estas leyes, ir dando estos pasos y bien importante, estar volteando. Con eso concluimos la plática con Eduardo Rosas. Gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Pues nosotros continuamos en Factor FinTech.